vamos a ir al libro de Crónicas, primero de Crónicas, y vamos a comenzar a partir del capítulo 23. Y ustedes después que le haga la introducción, van a ir comprendiendo un poco la situación que se vive en este capítulo y en los subsiguientes. Hace cuestión de 8 días, exactamente el 1 de marzo, tuvimos el cambio de mando, ¿no? El presidente, el expresidente, al día de hoy, entregó el mando al nuevo presidente. Un presidente que había sido elegido en segunda convocatoria en el mes de noviembre. Pero que después de noviembre se tomó, obviamente, por tema de fiestas tradicionales, como unas vacaciones, unas licencias previas, y a partir del mes de enero y especialmente febrero, prácticamente a diario teníamos noticias de lo que el presidente y la vicepresidenta, que habían comenzado a trabajar arduamente, aún sin ejercer sus funciones, iban nombrando las diferentes autoridades de gobierno. Entonces por ahí nos despertábamos y poníamos el informativo radial o mirábamos en la televisión que el lunes se había nombrado al ministro y sus secretarios de determinada cartera. Por ahí el jueves o viernes teníamos más novedades sobre otra cartera, sobre diferentes ministerios. En fin, se iban nombrando todo un equipo de personas que deberían estar prontas para el 1 de marzo, que fue el día que asumieron, ¿no? Por su parte, el gobierno saliente le iba haciendo entrega de la información que disponían y de que tenía que estar actualizada para que estas nuevas autoridades de gobierno tuvieran una transición sin que fuera una crisis o un problema que causara tropiezos al desarrollo del país. Así que les informaron el funcionamiento de las diferentes áreas a las cuales estaban a cargo, como también al ministro de Economía los fondos que había y cómo las deudas que hay, etcétera, inclusive las demandas, todo lo que corresponde a la actividad de gobierno, ¿no? Entonces, eso que para nosotros es muy normal en un país democrático, estaba acompañado de la presencia de expresidentes a nivel nacional, de presidentes de diferentes países a nivel internacional, delegaciones también extranjeras que acompañaron los diferentes eventos públicos de ese 1 de marzo. Pero todo esto finalizó el mismo día, 1 de marzo, con una cena de gala que ni a usted lo invitaron, ni yo asistí, pero que en realidad todos pagamos, porque sale de rentas generales. Y las rentas generales son de los impuestos que nos cobran a diario en diferentes circunstancias. Así que, si no fueron, se lo perdieron. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver la asunción de mando? ¿Qué tiene que ver Yamandu Orsi con Luis Lacalle y la Biblia? Es que esto que pasó el 1 de marzo pasaba 500 años antes de Cristo. Y ahí está, a partir de Primera de Crónicas, capítulo 23, lo que pasaba. Y parece uno capaz que no se da cuenta, pero miren lo que dice acá. Versículo 1. Viejo ya David y colmado de días, proclamó a Salomón su hijo rey de Israel. Bárbaro. David está viejito y pone a su hijo como sucesor. ¿Pero qué me indica esto? El fin de un ciclo. El que se acaba un tiempo de gobierno. Se está terminando. Entonces, como se está terminando, como ese ciclo se da a fin, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hace este hombre, David? Habiendo reunido a todos los principales de Israel, a los sacerdotes y a los levitas, ¿no? Miren lo que hace, un censo. Recurre a los
a los recursos humanos de que dispone. Versículo 3. Fueron contados los levitas mayores de 30 años y fue el número de ellos contados uno por uno 38.000. 38.000 funcionarios tenía, o sea, no eran funcionarios del palacio ni del rey, ¿no? Esto eran para un templo. ¿Tenían templo? No tenían templo. Pero miren ustedes que esta era una obra en la cual involucraba dos gobiernos, el de David que finalizaba y el de Salomón que comenzaba. Era una obra de mucha envergadura y que llevaba mucho presupuesto, mucha planificación, y para lo cual David hizo una, por así decirlo, dije un censo, pero vamos a usar también la palabra, un inventario de las personas con que contaba. Contaba con 38.000 personas mayores de 30. ¿Por qué el detalle mayores de 30? ¿Por qué les parece a ustedes que puede haberse preocupado Dios de decir que eran 38.000 mayores de 30? Bien. Exactamente, un hombre de 30 años, por lo general ya está casado, tiene esposa, tiene hijos, entonces ya es una persona con responsabilidad y por lo cual se tiene que hacer responsable de la familia que tiene atrás. Y además de eso, se evita el ausentismo. Porque en lo personal, que trabajé en una empresa que tenía 1.200 personas, el ausentismo siempre era un problema que no faltaba mes en que el ausentismo no se trataba en la mesa del consejo directivo. Montones de ideas, de sugerencias, pero el ausentismo no se puede controlar. Obviamente que hay ausentismo justificado, pero el injustificado es el que cae de sorpresa, el que no se espera, el que más daño y perjuicio causa. Entonces, por eso tenían 38.000 personas seleccionadas para trabajar. Y miren cómo sigue el versículo 4. De estos, o sea, de los 38.000, 24.000 dirigían la obra de la casa. O sea, que 24.000 dirigían, eran los capataces de la obra, porque la obra que iba a dar comienzo iba a ser hecha con esclavos, con sirvientes, pero no la iban a realizar directamente los hijos de Israel, sino que los levitas iban a estar a cargo de ello. Dice, 6.000 serían gobernantes y jueces. Me imagino que 6.000 llevaría entre arquitectos, ingenieros, en fin, diferentes cargos de mayor responsabilidad. Además, 4.000 serían porteros. 4.000 dedicados a la vigilancia de la entrada y de la salida de personas en esa descomunal obra que iban a comenzar. Y 4.000 alabarían a Jehová con instrumentos que David había hecho para tributar alabanza. O sea que había una banda musical, ¿no?, con instrumentos incluidos, la cual se iba a amenizar las obras para que trabajaran todos en una, incentivados por la música, y estimulados a trabajar en forma conjunta. Y eso de trabajar en forma conjunta, miren el versículo 6 de este capítulo 3. Los repartió David en grupos. O sea, llamó a la gente y la fue repartiendo en grupos. Ahora, había grupos para todos y subgrupos. Vamos a ir viendo de a poco todo este detalle. En este capítulo 23, pero en el versículo 27, dice, así que conforme las últimas palabras de David, ¿no?, se hizo cómputo de los hijos de Levi de 20 años para arriba. Miren ustedes acá.
bajaron la escala de edad. Estos estaban a la orden de los hijos de Aarón para el servicio de la casa de Jehová. Voy a hacer un paréntesis. Ese paréntesis me sirve para decirle qué es lo que hacían los hijos de Aarón. Los hijos, en el versículo 13, dice, los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, tanto él como sus hijos, para siempre, a fin, o sea, con el propósito, de que quemaran incienso delante de Jehová, le ministraran y bendijeran su nombre para siempre. O sea, que había un grupo selecto que iba a estar en contacto directo con las labores en el lugar santo y en el lugar santísimo, que eran los descendientes de Aarón. Pero estos levitas mayores de 20 años iban a estar bajo las órdenes de Aarón. Versículo 28, sigo. Estos estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para el servicio de la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras, en la purificación de toda cosa santificada y en lo demás de la obra del ministerio de la casa de Dios. Es increíble cómo, parece increíble, cuando uno lee por arriba y no le presta atención, no se da cuenta de lo elaborado que estaba este trabajo. Miren ustedes, asimismo, ya de lo que acaba de decir en el versículo 28, dice en el 29, asimismo, tenían a su cargo los panes de la proposición, la flor de harina para el sacrificio, las hojuelas sin lavadura, las ofrendas preparadas en sartén, las cocidas y todos los pesos y medidas. Tenían que preparar el pan, las galletas y todo lo que se fuera a ofrecer en el templo. Pero había que prepararlo conforme a una medida, a un peso. Tenían que tenerlo eso limpio, pronto. Tenían que tener el fuego en una temperatura adecuada. Eran expertos en la cocción de alimentos, especialmente de lo que corresponde acá de panadería. ¡Qué detalle! Que no podía ir cualquiera, pero estos hermanos levitas se hicieron especialistas en esto. 30, porque siguen siendo los levitas, tenían además que asistir todos los días por la mañana y por la tarde para dar gracias y tributar alabanzas a Jehová. No solamente que era poco el trabajo, sino que además tenían que asistir a las reuniones de mañana y de tarde, no podían faltar. Tenían comprometidos con el trabajo del Señor y con el trabajo en la congregación. Se convertían entonces también en directores de alabanza. También tenían que ofrecer todos los holocaustos a Jehová los sábados, lunas nuevas y fiestas solemnes continuamente delante de Jehová. O sea que a su vez se convertían en maestros de ceremonias. Pero este detalle, uno de los tantos detalles, me encantó. Según su número y de acuerdo a su rito. ¿Qué le quiere decir esto? Algo muy sencillo y que nosotros vemos continuamente y hasta criticamos en los funcionarios públicos. Para hacer un pocito vino una cuadrilla de 10 personas. Con 2 alcanzaba, pero había 8 mirando. Allí no. Se precisaban 4, iban 4. Se precisaban 10, iban 10. Se precisaba 1, iba 1, conforme al número y de acuerdo con su rito. No iba gente de más ociosa, ni iba gente de menos que estuviera sobrecargada de trabajo. No, iba conforme, según su número y de acuerdo con su rito. Si el rito llevaba más trabajo, llevaba más personas, y si llevaba menos trabajo, llevaba pocas personas. 32. Tenían también a su cargo el cuidado del tabernáculo de reunión, del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. O sea que se ocupaban también del mantenimiento
del templo. Capítulo 24. Dice, ya hablamos de lo que hacían los hijos de Aarón. Dice, los hijos de Aarón también fueron distribuidos en grupos. Versículo 6 de este mismo capítulo. Y el escriba Semaías, hijo de Natael, de los levitas, escribió su nombre en presencia del rey y de los principales y delante de Sadoc, el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y de los levitas, designando por suertes una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Y muchas veces nosotros, y les digo porque me pasó, prestamos atención a los nombres. Pero miren ustedes los roles que cumplían estas personas. Y el escriba Semaía, el escriba, hoy le llamamos escribano. O sea que en presencia de un escribano, ¿no?, que era Semaías, hijo de Natanael, de la familia de los levitas, escribió los nombres, o sea, levantó un acta en presencia del rey, lo cual le daba el carácter de oficialidad y tenía la autoridad porque estaba en presencia del rey. No era cualquier escribano, si bien ante la ley en el Uruguay todos los escribanos son iguales, pero el escribano de presidencia es el escribano de presidencia, y acá lo mismo, el escribano del rey estaba allí levantando un acta de los diferentes nombres que se habían nombrado para el sacerdocio. Dice, además estaba delante de Sadoc, el sacerdote. O sea, el sumo sacerdote le estaba dando, si bien el rey le daba autoridad, la presencia del sacerdote le estaba dando la santidad a la elección que se estaba haciendo, ¿no? Pero a su vez, miren ustedes, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y los levitas, designando por suerte, o sea, empieza a dar nombres que son testigos, porque en un acto público, y ustedes lo habrán visto en la transmisión televisiva, firman, y hay muchos testigos de lo que firman. ¿Cuántas veces, y especialmente en los matrimonios, se llama a los contrayentes a firmar y cada contrayente aporta su testigo para ese acto? Bueno, acá lo mismo, era un acto, ¿no?, en la cual estaban involucradas las máximas autoridades de gobierno. O sea, son detalles que muchas veces nos puede pasar por alto. Y allí vienen los versículos siguientes, ¿no? Cómo fueron distribuidos, ¿no? Y dice más adelante, en el versículo 30, los hijos de Musi, Mali, Edar y Geminot, estos fueron los hijos de los levitas conforme a las casas paternas. Estos también echaron suerte como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David, de Sadoc y de Ahimelech y de los jefes de la casa paterna de los sacerdotes y los levitas, siendo tratados el principal de los padres igualmente que el menor de los hermanos. ¿Por qué me dice siendo el principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos? ¿Por qué me dice eso? Miren cómo comienza ese versículo. Estos también echaron suertes. O sea, hubo un sorteo en el cual entraron todos. Aquí no se discriminó. Aquí no hubo nombramiento digitado. Acá no hubo preferencias. Hubo un sorteo en la cual desde el mayor al menor fueron sorteados para ocupar los diferentes cargos. Capaz que ustedes dicen, pero seguramente alguno habría nombrado a dedo. Sí,
había gente que estaba digitada. Y en el versículo 25, en el capítulo 25, perdón, cuando habla del nombramiento de los músicos y los cantores, dice lo siguiente: asimismo, David y los jefes del ejército, miren ustedes, apartaron, ellos separaron, ellos eligieron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, miren, yo puedo tener la batería a la derecha, una guitarra a la izquierda, un micrófono en la mano, pero no soy idóneo para cantar. Entonces, ¿a quién eligieron? Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra del ministerio, y comienza con el detalle de las personas que eran. Versículo 6, todos ellos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. O sea, eran personas que habían sido apartadas y formaban parte de la banda presidencial. Personas idóneas, personas que sabían lo que tenían que hacer. Dice, Asaf, Jedutum y Hernán estaban por disposición, por si no habíamos entendido lo que decía en el versículo 1, dice acá, estaban por disposición del rey. Su número, cuando contando a sus hermanos, instruidos, miren otro detalle, instruidos. Había una escuela de música, había alguien que les enseñaba a tocar los instrumentos y había alguien que les enseñaba a cantar. Dice, en el canto para Jehová, todos ellos eran 288. Lo que sí, si vieran personas designadas, echaron suertes, versículo 8, para repartir los turnos del servicio, tanto el pequeño como el grande, lo mismo que el maestro que el discípulo. Me encantó cómo David, que siempre nos hacemos a la idea de otro tipo de hombre, en este tiempo, quizás viejo, obviamente con otra cabeza, con otra experiencia, se dedica a organizar. Y lo organiza muy bien. Dice en el capítulo 26, también fueron distribuidos los porteros. Y ustedes dicen, los porteros, bueno, si quieren llamar los porteros, le podemos también llamar los guardatemplos. Si quiere hablar de alguna organización religiosa muy famosa a nivel mundial, son la Guardia Suiza, que forma parte de los custodios, de los porteros, de los que están guardando los diferentes templos, especialmente en la sede central. ¿Está? Entonces dice que entre estos, versículo 12 voy ahora, entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los hombres en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Una vez más, me dice, echaron suertes el pequeño con el grande según sus casas paternas para cada puerta. Bueno, esta puerta hacemos un sorteo, ¿quién va? Para esta puerta, ¿quién va? Para este lado, ¿quién va? Pero no solamente a veces tenían ocuparse de las puertas, sino que en el versículo 15 me dice que a Obed-Edom le tocó la puerta del sur y a sus hijos las casas de provisiones del templo. O sea, que no solamente le tocó la portería, esa portería, sino que también le tocó el almacén, ¿no? Donde se guardaban todos los alimentos, donde se iba a guardar la harina, donde se iba a guardar el agua, donde se iba a guardar el aceite, donde se iba a guardar el carbono, la leña, todo lo que iban a precisar después para el sacrificio. En el 26,
Selomit y sus hermanos tenían a cargo todos los tesoros de las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes de ese ejército, lo habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl, hijo de Cis, o sea, el rey anterior a David, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Serbia, y todo lo que cualquiera consagraba está a cargo de Selomit y sus hermanos. No solamente tenían estos una portería, sino que tenían a cargo los depósitos del tesoro, o de la bóveda, o de la caja fuerte de los tesoros del templo. Y a veces nos vamos quedando, ¿no?, con esta organización. Y esta era una organización a nivel nacional. Pero en el capítulo 27, versículo 25, dice: Asmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey. Esto era que David no solamente había organizado su reino, sino que había organizado su casa. Porque tenía un administrador, tenía un tesorero que administraba sus bienes. Y dice, y Jonatán, hijo de Usías, era el encargado de los tesoros, de los campos, las ciudades, las aldeas y las torres. Bien, ¿qué me dice esto? Había un tesorero, pero había tesoreros regionales que se ocupaban de los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres. O sea, supervisaba que lo que le correspondía al rey fuera apartado y era custodiado y era responsable en las diferentes ciudades. Dice, al frente, versículo 26, de los que trabajaban en la labranza de las tierras, estaba Isi. Podemos llamarlo como ministro. De las viñas era Simei. De los frutos de las viñas, o sea, del vino, ¿no?, para las bodegas, era Sabdi. De los olivares e higuerales, había otra persona. De los almacenes de aceite, había otra persona. Del ganado que pastaba, en el versículo 29, había otra persona. Y del ganado que estaba en el valle, otra persona. En el 30, de los camellos, había otra persona. Y de las asnas, había otra persona. Y ustedes piensen, ¿y qué tienen que ver los camellos, las asnas, y como dice acá, y de las ovejas? Esto era del rey, era propiedad del rey. Hoy una persona se capitaliza por los vehículos o los apartamentos que tiene. Antes el capital era los camellos, las mulas, las ovejas, las asnas, todo el ganado era capital. Pero David había nombrado administradores y había nombrado tesoreros para las diferentes áreas de lo que en sus campos tenía, para que él pudiera despreocuparse, ¿verdad?, de la administración de su propia casa y ocuparse en la administración del reino. Que bien ocupado estuvo, porque mientras estas personas él había delegado su autoridad y su confianza le había puesto en ellas, él en tanto, porque no dice que se reunía con ellos, obviamente lo hizo, pero sí se reunía como rey con el escribano, con el sumo sacerdote y con la gente para nombrar a las diferentes organizaciones. ¿Cómo logró esto David? Este hombre que tiene ahora 70 años, hace 55 años, habían llegado una visita a la casa y lo dejaron en el medio del campo olvidado. Cuando era muchachito, hace 50 años atrás, y fue curiosear en la guerra, se rieron de él, lo disfrazaron,
le tomaron el pelo, los hermanos le dijeron, salí de acá, volvé para casa, ya nos trajiste el pan y el queso, volvé. Llegó a estar en el palacio del rey, después se tuvo que ir y se tuvo que andar escondiendo en cuevas. ¿Es el que tiene esta riqueza, que tiene que poner administradores y hace 30 años estaba durmiendo en una cueva? Este es el que se tuvo que hacer el loco y babearse porque se tuvo que ir del país porque el rey de ese tiempo lo estaba persiguiendo. ¿Es este? ¿Qué es lo que marcó la diferencia? ¿Qué es lo que hubo en él que no hubo en el anterior rey? ¿Cuál fue lo que hizo clic en su cabeza? El punto de inflexión que marcó la diferencia con el resto. Y miren en este capítulo 28. Lo vamos a ver por su propia boca. Y tomémoslo como un consejo, porque él viene a ser uno de los padres de la nación de Medio Oriente, pero también puede ser como un padre para nosotros. Así que tomemos estas palabras de David como un consejo personal. Y tú, salteemos el nombre, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y cada uno de nosotros. Reconoce a Dios y sírvele con tu corazón. Perfecto. O sea, sabemos que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y Dios es amor. Amemos. Y sírvele con corazón perfecto. Y con ánimo voluntario. Con ganas. Con alegría. Venir a la iglesia no es un trabajo, venir a la iglesia no es una obligación, venir a la iglesia, congregarnos, es disfrutar de la presencia de Dios y la presencia de hermanos que comparten un mismo sentir. Porque Jehová escudriña los corazones de todos, de cada uno de los presentes, de los ausentes, de los que lo están mirando por YouTube o escuchan esta predicación. Él mira, escudriña el corazón y entiende, no es que se haga el distraído, él entiende todo intento de pensamiento. Si tú le buscas, lo hallarás. Más, si lo dejares, o sea, si lo abandonás, no lo querés, es respetuoso de tu decisión. Si vos querés dejarlo, eres libre. Él te dio el libre albedrío y lo respeta. Si tú lo dejares, Él te desechará para siempre. Pero no olvidemos que está la parábola del hijo pródigo, donde ese padre siempre está esperando que uno vuelva. Pero si tú decides no volver, allá tú. Bien, sigamos. Mira, versículo siguiente, 10. Mira pues, ahora, que Jehová te ha elegido. Eres un elegido de Dios. Entonces, notemos esto siguiente. ¿Qué hacemos? Tenemos el privilegio de seguir a Dios. Somos elegidos de Dios. Pero miren ustedes lo que hace David con su hijo. Entonces David entregó a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo y sus casas, versículo 11, sus tesorerías, sus aposentos, sus salas y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa. Dios el Padre no nos ha entregado el plano de todo lo que quiere. No está acá lo que Él ha planeado para nosotros, para nuestra vida, la vida de nuestra familia, de nuestros cónyuges, o de nuestros hijos, o de nuestros nietos. No está todo acá. Así como David entregó los planos a su hijo, Dios también nos entregó los planos. Y a veces decimos en nuestra pobreza,
en nuestra incapacidad, no tenemos nada. ¿Cómo voy a poder hacer lo que Dios tiene planeado para mí? Es muy difícil, muy difícil. Pero miren el versículo 14. Le dio oro en cantidad suficiente para las cosas de oro, para todos los utensilios de servicio, la plata en cantidad suficiente para todas las cosas de plata. Versículo 17. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas, para las tazas de oro, para cada taza según su peso, y para las tazas de plata según su peso cada taza. ¿No es Dios el dueño del oro y de la plata del mundo? ¿Te va a tirar al agua sin que sepas nadar? No. Él tiene un plan para tu vida. Él te ha elegido y Él te va a proporcionar los recursos que necesites para poder avanzar. Y nunca nos damos cuenta. Miren el versículo 19. Todas estas cosas, dice David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Nunca podremos entender a Dios si no estamos en contacto con Él. Por eso a veces se nos hace difícil de entender sus planes o carecemos de recursos, porque no estamos en contacto con Él. Porque, bien lo aclara David, me hizo entender, porque en un primer momento Él no entendió. Pero le pidió ayuda a Dios, le pidió revelación. Y es interesante que él cuando recibía las cosas, muchas cosas no entendía. Pero miren qué recurso hizo. Él escribió, porque Él hizo planos. Él hizo esos planos. E imaginen que me empiece Dios a hablar hoy y me dé planos a mí que no estudié arquitectura. ¿Qué puede salir? Pero en una relación continua con Dios, me va a ir perfeccionando y ajustando las medidas. Porque hizo planos una persona que criaba ovejas en el medio de la montaña, que mataba leones y osos con una honda y una piedra. Él no fue a ninguna facultad, pero Dios lo capacitó para la obra a la cual había sido llamado. Y cada uno de nosotros ha sido llamado para cumplir una obra para Dios. Así que, hermanos, Dios está disponible, está esperando que nosotros estemos dispuestos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, siempre viva y eficaz y más penetrante que espada de filo. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia en este local, por tu presencia, Señor, en el lugar, en el hogar donde se vaya a mirar este mensaje. Bendice a cada uno de los que lo van a oír y de los que lo han oído, en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.